Bueno, ya estamos en Barcelona, en el Hotel Pulitzer, a punto de asistir a la 9ª edición del Festival Beefeater Inédit. ¿Y las novedades de este año? ¿Qué nos tenéis preparado? Pues nosotros siempre decimos que las novedades son básicamente la programación, es decir, 54 documentales musicales que apenas se han visto en el país en la mayoría de los casos, que si se han visto estamos hablando de recuperación de grandes clásicos, ¿no? Como el homenaje a Murray Lerner que haremos este año, y sobre todo música y cine y la mezcla de eso que somos nosotros. Siempre hemos mantenido una línea muy fiel a buscar aquellos documentales musicales que tienen cosas que decir. Pero yo sí tengo que recomiendo uno. Hay uno que me entusiasma y se lo recomiendo a todo el mundo, que es el de Michel Petrucciani. ¿Por qué? Porque vais a descubrir un personaje que ni os lo imaginabais. El documental comienza con una secuencia que fue tal cual, ocurrió tal cual. Nosotros habíamos quedado con Raimundo en su casa, ya nos habían explicado que intentar quedar con Raimundo y pactar cosas era un poco complicado, y efectivamente llegamos a casa y nos abrió la puerta su hija y después su nieta, y Raimundo estaba durmiendo. Me llevo todo el día diciéndole que se despierte, y a las 2 ya se despierta. Acaba de llegar Michael Nyman. Michael Nyman is very honest, you know, with himself, I think, and with everyone else as well. If he doesn't want to be filmed, he not necessarily says so, he just disappears. Michael Nyman, ¿estás nerviosa por verlo? Sí, absolutamente. Es que tengo ganas de verlo muchísimo, muchísimo. Yo vengo cada año. Lo que pasa es que este año es diferente porque, bueno, sorteaba Beefeater 2 entradas y me ha tocado uno doble.